Este fragmento está circulando mucho. Lo vamos a mostrar tal cual es. Y después lo vamos a analizar. Porque no todo lo que se viraliza es verdad. Otra vez la Patagonia arde. Otra vez aparecen los indignados de ocasión. Y otra vez el kirchnerismo intenta explicarnos el fuego con humo. Porque cuando los incendios ocurrieron durante sus gobiernos, hubo silencio. Hoy, de repente, descubrieron la tragedia ambiental. Vamos a hablar con datos, memoria y sin relato. Porque la Patagonia no necesita influencers indignados. Necesita verdad, control y justicia. Todo el mundo, entren a Twitter, estaba hablando de lo que está pasando en la Patagonia. Cómo tenemos de los paisajes más lindos del mundo y lo están prendiendo fuego. Y todo intencional, no un foco solo, varios focos. Y hay que ser muy boludo, tenés que ser muy corto de cabeza para no darte cuenta de lo que está pasando. Sacan una ley en la cual se puede vender territorio extranjero sin límites. Acá lo que dice es falso o engañoso nuestro amigo Momo, porque se puede vender tierras a entes privados, pero no a entes estatales. Seguramente Momo ya se olvidó que el kirchnerismo le regaló tierras a un ente extranjero como a China para poner el observatorio en el sur. Y por otro lado, incendian la Patagonia. Se viene hablando desde que hace décadas que quieren la Patagonia. No, qué casualidad todo lo que está sucediendo. Y nadie duda de que sea intencional esto, Momo, pero en 2022 se quemaron 80.000 hectáreas en Chubut y ya estaba la Ley Nacional del Fuego, estaba la Ley de Tierras, más del triple de las que se quemaron ahora. Ni que hablar de las 300.000 hectáreas en Córdoba en 2020, ni que hablar de las 310.000 hectáreas en Entre Ríos en 2020, ni que hablar, si querés un poquito más acá en el tiempo, en 2022, 126.000 hectáreas en Salta y otras 80.000 en Corrientes. Momo. Hasta se debe haber olvidado nuestro Momo amigo que teníamos un ministro en aquel entonces que decía que se tenía que ocupar la lluvia de todo esto. Es una casualidad increíble, ¿no? Hay que ser muy pelotudo para no darse cuenta de lo que está pasando. Lo peor es que todos saben quiénes son, todos saben lo que se está haciendo. Si todos saben, ¿por qué no lo decís, Momo? ¿Por eso tomás mate? ¿Por qué no lo decís? Decilo, ¿quiénes son? Te voy a decir una cosa, ¿quieren parecerse a Estados Unidos? Bueno, dale, genial, anda a Ohio y anda a comprar tierra. Decí, vengo a comprar acá 5 hectáreas. ¿Qué querés? Pero andate a tu casa. Hay algunos estados en los cuales te venden tierra y te la venden por un tiempo o te la venden con el fin de te damos 2x2 y plantá ahí y es para producir. Y no es en todos los estados. Entonces... Bueno, esto que dice es engañoso también porque depende de tu nacionalidad y el Estado sí te vende tierras, Momo. Hasta lo publicitan. Son selectivos con cuáles te venden y cuáles no. Y hay estados que te venden y estados que no. Y sí es verdad que endurecieron las compras para gente que sea chino, que sea ruso, que sea comunista, que esté en países de conflicto. Es como si acá quisiéramos ser la peor mierda de todas. O sea, acá queremos ser la peor mierda de todas. Como queremos ser la peor mierda de todas y ser los peores en todos, queremos, imagínate, si se llegara a despertar San Martín, ¿no? Que dice, bueno, liberté medio Latinoamérica para que... Cuando Momo se entere que los territorios con más tierras vendidas en el país son históricamente peronistas, se va a querer cortar los dos huevos, así de peronistas. Neuquén, Salta, La Rioja, Misiones, Buenos Aires, tienen los distritos con mayor cantidad de tierras vendidas, Momo. Mayor venta de tierras se dio en los 90, gobernaba el peronismo, el menemismo, y cuando digan, Menem, el que adora a tu presidente, bueno, acuérdense quién estaba con los Menem en los 90. Aunque seguramente esta parte de la historia, su amigo operador que entrevistó, no se la debe haber contado, o Momo omite contártela. ¿O acaso Momo me está diciendo que se pasó por las bolas las leyes de tierras y de la Ley Nacional del Fuego del 2020 al 2023 incluido? ¿O no le importaba en ese momento? ¿O no lo sabía? ¿Y ustedes lo sabían? Ahora sí, habiendo dicho todo esto, que vayan presos todos los que hayan hecho esto. No me importa si son mapuches, si son israelíes, si son de Recoleta, que vayan presos. Incendios en la Patagonia. Cuando la indignación selectiva reemplaza a la verdad. Cada vez que hay un incendio en la Patagonia, se repite el mismo ritual. Indignación instantánea,
teorías conspirativas mal armadas y un culpable prefabricado que siempre coincide con el adversario político del momento. Esta vez, el libreto lo interpreta un influencer kirchnerista apodado Momo, que mezcla verdades a medias, omisiones groseras y un relato emocional diseñado no para explicar, sino para confundir. Porque si algo queda claro en Estéril es que no estamos ante un debate ambiental, sino ante una operación política clásica: usar el fuego para tapar responsabilidades pasadas y reescribir la historia reciente. Todo es intencional. ¿Ahora se dieron cuenta? Arranquemos por lo básico. ¿Los incendios en la Patagonia son intencionales? Sí, en muchos casos lo son. Nadie serio lo discute. Pero entonces surge la pregunta incómoda: ¿desde cuándo? Porque según los datos oficiales, no opiniones, no Twitter, durante gobiernos kirchneristas y peronistas se quemaron 80.000 hectáreas en Chubut en el año 2022, 300.000 hectáreas en Córdoba en el año 2020, 310.000 hectáreas en Entre Ríos en el año 2020, 126.000 hectáreas en Salta en el año 2022. 80.000 hectáreas en Corrientes en el año 2022. Todo eso con la Ley de Tierras vigente y con la Ley Nacional del Fuego vigente. Entonces, ¿en ese momento no era intencional? ¿O simplemente no convenía indignarse? Leyes sobran, lo que faltó fue voluntad. El argumento estrella del kirchnerismo es: cambian las leyes y por eso queman la Patagonia. Eso es falso, en el mejor de los casos, profundamente engañoso. La ley de tierras ya limitaba la compra por extranjeros. La ley del fuego ya impedía cambiar el uso del suelo tras incendios. Ambas leyes estaban vigentes cuando ardieron cientos de miles de hectáreas. El problema nunca fue la falta de leyes. El problema fue, y sigue siendo, la falta de control, de aplicación y de castigo. Y ahí el silencio kirchnerista es ensordecedor. Soberanía selectiva. China sí, otros no. Acá aparece una de las hipocresías más obscenas del relato. Se rasgan las vestiduras hablando de entrega del territorio, pero el kirchnerismo cedió tierras a China para un observatorio espacial. Un ente estatal extranjero operando en suelo argentino. Sin control real, sin transparencia y con cláusulas opacas. Eso no era entrega. Eso no era colonialismo. Eso no era peligro para la soberanía. Pero ahora, de repente, todo es una conspiración internacional. Estados Unidos como ejemplo. Mal explicado. Otro mito que se repite. En Estados Unidos no te venden tierras. Falso. Depende del Estado. Depende de la nacionalidad. Depende del uso. Depende del contexto geopolítico. Estados Unidos sí vende tierras, pero es selectivo, estratégico y pragmático. Endurece controles con países hostiles, no con ciudadanos comunes. La diferencia no es ideológica. Es de seriedad estatal. El relato mapuche y el tabú progresista. Otro punto que el kirchnerismo esquiva. La existencia de grupos organizados que operan con violencia, muchas veces amparados por un discurso identitario que nadie se anima a cuestionar. Y acá hay que ser claros. No es contra una etnia. No es contra una identidad. Es contra delitos concretos. Si alguien prende fuego, va preso. Sea mapuche, israelí, europeo, porteño o marciano. La ley debería ser ciega, no militante. Los datos que molestan. Dato incómodo para el relato. Las provincias con más tierras vendidas históricamente son peronistas. Neuquén, Salta, La Rioja, Misiones, Buenos Aires. Y el pico de ventas fue en los 90. Gobernaba el peronismo. Menemismo puro. Pero esa parte de la historia no entra en el storytelling kirchnerista. Indignación a demanda. Lo más grave no es que se discuta. Lo grave es cuando se discute. Cuando gobiernan ellos, silencio. Cuando gobierna otro, indignación moral. Cuando conviene, fuego es culpa del modelo. Cuando no conviene, la lluvia se encarga. Eso no es ambientalismo. Eso es cinismo político. Presos todos, sin excepción.
En algo sí coincidimos con el cierre del reel. Que vayan presos todos los responsables. Sin importar ideología, origen, bandera, relato. Porque la Patagonia no se defiende con hashtags. Se defiende con ley aplicada, control real y castigo efectivo. Todo lo demás es humo. Y ya tuvimos demasiado fuego. La Patagonia no se quema sola. Se quema con complicidades, con omisiones y con relatos que cambian según quien gobierne. Si el fuego es delito, que haya presos. Sin importar ideología, origen o bandera. Porque defender la Patagonia no es militar un relato. Es aplicar la ley, controlar el territorio y terminar con la hipocresía política. Ahora la pregunta es otra. ¿Vas a repetir el discurso que te bajan? ¿O vas a exigir responsables de verdad? Compartí este video, discutilo, incomodá. Suscríbete y activa la campanita, así muchas más personas puedan ver el panorama como es. Que el humo no nos tape la verdad. Menos relato. Más verdad.